Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hemos estado meditando en Mateo y realmente ha sido una bendición y aún todavía faltan algunos capítulos. Y estudiando este tema en el cual estábamos meditando ayer, antier, y me preguntaba yo algo que pues yo creo que pareciera lógico si el cristiano se ha acercado a Dios, si ha creído en el Evangelio, si ha creído en esa salvación que Dios le ha dado, por eso está cerca del Señor. Pero también me preguntaba si aún todavía existen hermanos, porque pues digo, de alguna manera vamos creciendo y vamos madurando, si todavía están esperando algo que Dios les conceda. ¿Sí me explico? O sea, si estoy siguiendo a Cristo por algo y si Él no me lo da, ¿qué? ¿Verdad? Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen problemas conyugales, hay personas que tienen problemas en el trabajo, hay problemas de todo tipo. Pero si sigo a Cristo realmente porque Él conceda alguna situación solamente en esta tierra, hermanos, vana es nuestra fe. Se lo digo así sinceramente porque realmente Jesús no vino solamente a solucionar los problemas que tenemos en esta tierra. No estoy diciendo que Él no lo hace. Él tiene misericordia y lo vamos a ver. Él es un Dios de misericordia, es Jesús de misericordia. Tiene compasión de la gente, pero hasta ahí no quiere solamente llegar, sino que el creyente pueda entender que hay algo más allá después de esta vida en esta tierra, una eternidad con Él, y es la vida eterna que Él nos ha dado. Es algo sin duda una gran bendición. ¿Por qué seguimos a Cristo, hermano? Hoy hágase la pregunta, ¿por qué seguimos a Cristo? Si realmente lo que hoy vamos a ver es lo que usted ha creído, hermano, adelante, vamos adelante. Pero si realmente está siguiendo a Cristo por alguna situación en la cual inclusive Jesús aún todavía no se lo concede, o Dios no lo va a conceder, no lo sabemos, o sí lo puede conceder. ¿Su vida está fuertemente tomada de Él para llegar hasta la meta? ¿Incondicionalmente? Bueno, es lo que hoy usted se va a contestar. Abra su Biblia de favor en Mateo capítulo 8, verso 11. Y mire, quise tocar este texto, no tiene mucha relación con lo que voy a hablar, pero me preguntaba cómo es que algunos que se dicen cristianos o que creen estar ya seguros donde están, no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús les dice esto a aquellos que piensan estar dentro y no van a estar? Mire, dice el verso 11 del capítulo 8 de Mateo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. O sea, aquellos que creían o pensaban estar en el reino de los cielos no van a estar. Pero los que parece ser que no estaban o que no iban a estar son los que van a estar. Esto es porque creyeron en el mensaje del Señor. Esto es porque creyeron en el evangelio de salvación. Esto es porque se tomaron de esa promesa y ahora pueden estar. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Padre, cada día que nos revelas tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser fuertes en ti, a ir madurando, a ir creciendo, Señor, a depender de tu voluntad. Que tus principios vivan y reinen en nuestro corazón.
Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Que seamos dignos de alabarte, que seamos llenos de tu presencia, que seamos gratos delante tuyo. Señor Dios, que tú siempre estés, Señor, fortaleciendo nuestras vidas y guiándonos como tú quieres. Te damos gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén. ¿Por qué seguimos a Cristo? Es el tema. Mando un saludo a los hermanos tras la transmisión, no los había saludado. Dios les bendiga mucho, sea de bendición este mensaje. Y bueno, mucha gente seguía a Jesús, sin duda. En estos tiempos también mucha gente sigue a Jesús, pero como les decía, ¿con qué propósito le siguen? No solamente los cristianos siguen a Jesús, hay muchos que siguen a Jesús, creen en Jesús, pero solamente de palabra, porque quieren algo, porque necesitan algo. Usted vaya a los hospitales, usted vaya a las prisiones, usted vaya a lugares donde hay necesidad y vea cómo están clamando al Señor. ¿Por qué? Tienen una necesidad, tienen un problema. Pero, como les digo, realmente ese es el objetivo del Señor, de venir a la vida del creyente. ¿De qué sirve que el hombre pueda ser sanado? ¿De qué sirve que el hombre pueda liberarse de sus problemas, de sus deudas, de cualquier situación, si algún día va a comparecer delante del Señor? Y entonces dice algo muy tremendo la palabra: será el lloro y el crujir de dientes. Imagínese, después de sufrir en la tierra, un poco más lejano en la eternidad. Digo, el que no cree, ese es el asunto, ¿no? Bueno, pero el Señor es firme en su palabra. Mateo capítulo 12, voy a leer algunos versículos de este suceso en lo que las gentes, las masas, eran movidos por lo que veían, pero realmente pues no había un cambio en ellos. Capítulo 12, verso 15, dice la palabra: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, después de lo que pasó con Juan, dice, y le siguió mucha gente, y a ellos, dice, y sanaba a todos. ¿Sí? La gente que le seguía, algo había particular que algunos sanaba, otros no. Bueno, aquí dice, sanaba a todos. Ajá. Dice el capítulo 13, verso 1 y verso 2: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y pareciera que es bueno, porque estaban escuchando el mensaje del Señor. Pero lo más triste es lo que vamos a ver en unos momentos. Porque qué bueno que todos se hubieran convertido y discípulos a masas y bueno, se extendiera el reino de Dios. Pero no fue así. Aún los 12 discípulos aún todavía no habían entendido bien el mensaje. Y vemos más adelante cómo se pelean por lugares y todavía no han madurado. Todavía el Espíritu Santo tiene que trabajar en ellos. Vemos en el capítulo 1 de Hechos, dice el Señor: es necesario que ustedes se queden, porque es necesario que venga a ustedes el Espíritu Santo y los invista con poder. Y entonces ustedes van a empezar a dar un cambio. Mientras, ellos tenían un concepto diferente. Si ellos, que estaban cerca de Jesús, tenían ese concepto, imagínense los demás. Capítulo 14, verso 13. Mire: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca
a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, mucha gente, una gran multitud, muchas masas, y tuvo, ¿qué dice el Señor? Una vez más, ¿sí? O sea, el Señor, a pesar de que sabía que no le seguían realmente por lo que Él hablaba, Él tenía compasión de ellos, conocía sus corazones, pero Él tiene compasión y dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ajá. Cuando anochecía, dice el verso 15, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Mire qué actitud tienen los discípulos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ajá. Va a contar una historia, una historia en donde va a mostrar esa gran boda del Señor, esa alimentación de los 5,000. Dice el verso 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una vez más vemos una actitud de los discípulos cuando Jesús, en el capítulo 10, Él les había dado algo que ellos tenían, y Jesús estaba con ellos, pero ellos estaban empezando a crecer, a madurar. Dice el capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué diferencia hay entre esto que Jesús les está pidiendo? ¿No era la misma situación en relación a algo sobrenatural que estaba sucediendo? Ellos naturalmente podían hacer esto cuando Jesús les da esta autoridad y este poder. Seguramente para ellos era difícil, pero Jesús estaba con ellos. Y aparte de que va a mostrar esas bodas, esa fiesta que Jesús celebra, que cómo se va a ver reflejado en el futuro, Jesús quiere darles un mensaje muy importante. Ese pan que ahora están recibiendo no se trata solamente del pan físico para que coman. Lo vamos a ver ahorita en el Evangelio según San Juan. Pero tiene que ver con la provisión que dio Jesús a dar a la gente. ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es ese Jesús que ahora viene a la vida del que ha creído? Les decía que entonces estas masas, esta gente que viene siguiendo a Jesús, que viene siguiéndolo, realmente ¿cuál era el propósito por el cual ellos lo seguían? Vamos al capítulo 6 de Juan, hermanos, lo vemos un poco más claro. Juan relata un poco más claro estos sucesos y va a mostrar algo que el escritor quiere dar a conocer. En el capítulo 6, verso 14, después de la alimentación de los 5,000, mire, dice el verso 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. ¿Sí? Solamente un profeta para ellos es. No es el Hijo de Dios, no es Dios, no es lo que realmente Jesús quiere que ellos sepan. Mire, el verso 15 lo va a descubrir, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sí? Él no buscaba fama. Tienen un concepto diferente. Ellos quieren hacerle rey y ellos vivir bajo ese reinado en la tierra y tener la posición que tiene en el mundo. ¿Qué concepto estaban adoptando ellos como tal? Yo creo que sí era importante que él fuera su rey, pero para gobernar sus vidas, para guiar sus vidas, para llevarlos a la salvación. Amén. Ese era el propósito principal. Sin embargo, Jesús, viendo que ellos tienen un propósito diferente y una visión diferente, decide separarse de ellos e irse al monte a orar. Ahora, realmente esto es lo que, la gente buscaba esto de Jesús. Y Jesús por un lado y por otro trata de enseñarles a los que lo están oyendo cuál es el verdadero propósito por el cual Él ha venido. Y como les decía, el Evangelio según San Juan nos va a decir un poco más de esto que estamos viendo. Vamos al versículo 24 del capítulo 6. Dice la palabra: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis, ¿qué? El pan y os saciasteis. ¿Por qué lo seguían entonces? ¿Jesús estará diciendo una mentira? ¿O realmente conoce el corazón de la gente? ¿Por qué realmente le buscaban? Y Jesús les va a decir el verdadero propósito por el cual Él está ahí y por qué hizo esto. Dice el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Amén. Ese es el verdadero propósito por el cual Él hizo esa maravillosa hazaña, milagro. Dice el verso 28: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado, el Padre. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No la había hecho? Pero estaban cegados. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio a comer. Y Jesús les va a redireccionar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy aquel pan que descendió del cielo y que da vida al mundo y al que cree y al que se acerca. ¿Por qué seguimos a Cristo, hermanos? ¿Realmente es porque Él me ha dado vida? ¿Realmente le sigo porque solamente en Él tengo palabra de vida eterna?
Dicen ellos el verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y dirían ellos: oh, pues ya no vamos a trabajar. Pero no se está refiriendo a ese pan de comida. Dice el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el propósito principal del creyente. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Ese es el propósito principal. Él es el pan de vida. No trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que a vida eterna nos da el Señor. Y pareciera que en algún momento se ve que Pedro aún vemos que está la tormenta fuerte, estábamos meditando, y Pedro quiere pues aventurarse a la naturaleza, ¿no?, del viento, de la tormenta. Y puede hacerlo en un momento. Vamos a regresar a Mateo para verlo físicamente. Capítulo 14, Mateo 14. Si realmente estos discípulos estaban aprendiendo de su maestro, solamente es que confiaran en él. Lo habían dejado todo, ¿no? Y ahora habían puesto sus manos en el arado, habían puesto sus manos y su mente y su corazón para seguir a su maestro. Y Pedro se aventura a decirle, dice en el verso 27, pero enseguida Jesús le habló. Primeramente Jesús le dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Este yo soy es el mismo nombre del Antiguo Testamento que habla de Jehová, el Señor, cuando se le aparece a Moisés, el yo soy. Dice el verso 28, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que ya vaya también sobre las aguas, que yo camine también sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, dice el verso 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Un Pedro que había puesto su mirada en el Señor, que había confiado en Él, pero los problemas, las aflicciones, puso su mirada en el mundo, puso su mirada en el temor, puso su mirada en donde no lo tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Así pasa, hermanos, en nuestra vida natural también. Si confiamos en el Señor, Él nos llevará a donde Él quiere llevarnos. Pase lo que pase. ¿Quién puede arrebatarnos la salvación que nos dio si confiamos en Él? No estoy hablando de las cosas físicas o materiales, terrenales. Estoy hablando de lo que el Señor nos ha ofrecido y que nadie nos puede quitar. ¿No leíamos hace unos días también? No teman al que mata el cuerpo, teman al que puede matar el alma, al que puede echarlos al infierno, o sea, al Señor. Él sí puede, el diablo no.
Él podrá atentar con nuestro cuerpo, con nuestros bienes, con las cosas que tenemos. Pero contra lo que Dios ha dado, hermanos, no. ¿Por qué seguimos a Cristo, hermanos? ¿Realmente seguimos al Señor porque solamente en Él tenemos palabra de vida eterna? Dice el capítulo 16, verso 15, cuando Jesús quiere que sus discípulos de alguna manera le reconozcan o que sepan quién es Él, que el que está ahí con Él. No le interesa ahorita qué piensan los demás, porque ya les había preguntado y unos decían era Elías, era un profeta, bueno, varias cosas, pero le interesa saber qué es lo que piensan sus discípulos. Capítulo 16, verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esta revelación que había tenido Pedro no venía de él, venía del Padre, venía del Señor. Esa confesión que él hace no nace de él, nace de Dios. Aún eso necesitamos. ¿Por qué les digo esto? Porque un poco más adelante, hermanos, cuando Jesús va a declarar lo que va a ir a hacer a Jerusalén, vemos a un Pedro diferente. Si tuviera ese mismo concepto, diría: Señor, pues si es lo que ha determinado el Padre, yo estoy contigo y hasta la muerte estaré contigo. Pero no fue así. Dice el verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Se nos acabaría nuestro rey. ¿No? Diría Pedro, se nos acabaría nuestro propósito que tenemos. Entonces Jesús lo va a reprender. Verso 23: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. ¿Dónde estaba poniendo su mirada Pedro? En las cosas terrenales. ¿Por qué seguimos a Cristo, hermanos? Realmente. Pregúntese esto una y otra vez. ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Qué espero de Cristo? ¿Sí? ¿Podríamos seguir entonces a Cristo incondicionalmente, hermanos? Yo estoy, estoy seguro, hermanos, que es difícil que cada uno digamos, vamos avanzando y creemos en Cristo incondicionalmente. Siempre tenemos problemas, cada día pedimos al Señor algo. ¿Quién no desearía que su familiar se convirtiera? ¿Quién no desearía que su familiar se sanara? ¿Quién no desearía estar en una mejor condición? O sea, es algo que tenemos como hombres aquí en esta tierra. Sin embargo, ese no es el fin de estar en el Señor. Lo que yo sí quiero que podamos analizar, hermanos, es que realmente el Señor tiene el control de esas cosas. Ya lo habíamos meditado en el capítulo 6. Vamos a recordarlo nada más. ¿Quiénes son los gentiles y quiénes son los que han creído en el Señor? ¿Quiénes son los que
ahora viven en el reino de Dios. Dice el verso 31 del capítulo 6, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes que son del reino no tienen que vivir así? Porque dice el 32 que los gentiles son los que buscan todas estas cosas, los que no han creído, los que aún todavía tienen duda de estar en el reino. Ahora, ¿por qué no tenemos que preocuparnos como se preocupan ellos? Dice después, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, no es una situación en la cual Dios no lo sepa, hermanos. ¿Usted cree que Dios no sabe todo lo que nosotros necesitamos o anhelamos inclusive? ¿Por qué no? Pero Él nos da lo que Él quiere y lo que es bueno para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces el Señor dará lo que ustedes necesitan. Lo voy a poner así, no lo que queremos, porque cuántas cosas no queremos, ¿verdad? Pero el Señor nos da lo que necesitamos. ¿Sí, amén, hermanos, o no? Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 4 también. ¿Cómo entonces vivimos? ¿Cómo tenemos que vivir en ese reino? Ya se los había mencionado el Señor a sus discípulos, y hoy en día también nosotros somos discípulos del reino y vivimos bajo ese gobierno. Y si vivimos bajo ese gobierno, entonces también necesitamos adaptarnos a ese reino, en donde en algún momento todos estaremos ahí. Dice el verso 3 del capítulo 4, piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque gastan en sus deleites. O sea, lo que pedimos, hermanos, delante del Señor es para nosotros. No es lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Por eso pedimos mal. Dice, ustedes gastan para sus deleites. Verso 8, entonces dice el Señor a través del apóstol, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué nos pide? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa entonces se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él conoce lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pide el Señor? Límpiense, purifíquense, acérquense a mí. No sean como aquellos que dicen, dice el verso 13, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, ¿cómo tiene que actuar el cristiano? En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así es como tiene que vivir el creyente. Ya no creyendo en las cuestiones terrenales, sino en lo que Dios ha determinado en nuestra vida. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Realmente estamos bajo su gobierno? ¿Realmente estamos contentos con lo que Él nos da? ¿Realmente estamos contentos
como Él nos ha tenido en estos tiempos o nos ha hecho pasar? ¿O algo tenemos que reclamarle a veces? Y que bueno, a veces hasta eso aguanta de nosotros el Señor. Conoce nuestra condición y nos da oportunidad una y otra vez para acercarnos a su palabra. ¿Los planes de Dios entonces, hermanos, son los míos o simplemente queremos que Dios apruebe nuestros planes? Si pudiéramos saber, hermanos, si Dios nos concediera lo que anhelamos, si pudiéramos saber si Dios no nos va a dar lo que nosotros esperamos de Él, hermanos, ¿seguiríamos adelante? Y me refiero a que a veces esperamos algo en Dios, en esta tierra, algo, no sé, usted lo sabe, yo lo sé también. Porque en algún momento cuando estamos meditando o estamos leyendo la palabra, aún le pedimos algo a Dios, algo en lo cual Él lo sabe, Él lo conoce. Pero si el Señor no nos lo da, hermanos, ¿seguiríamos adelante hasta el fin? Bueno, dice la hermana que sí, gloria a Dios. Espero que todos sean como Pedro, y todos dijeron, se unen a la voz de la hermana. Pedro hablaba y los demás estaban igual. Entonces, hermanos, preguntémonos una vez más, ¿por qué seguimos a Cristo? Si realmente esperamos en Él, hermanos, la salvación que Él nos ha dado ya, porque ya eso ya fue, el que ha creído ya la tiene ganada. Solo está en que se mantenga firme, no que viva como quiera, sino que el gobierno de Dios venga a su vida y entonces empiece a dar un testimonio diferente, empieza a vivir bajo ese reino. Amén. Si realmente sigo a Cristo, hermano, porque espero en Él una vida eterna, salvación en mi vida, hermano, usted está bien. Y no estoy diciendo que, como le digo, realmente conoce Él nuestra necesidad. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cuántas cosas no anhelamos? Y Él lo sabe. Y no estoy diciendo con esto que no debemos orar y pedirle a Dios, porque al fin de cuentas Él conoce y tenemos que hacerlo. Pero preocupémonos por acercarnos al reino de Dios. Preocupémonos por lo que dice Santiago, purificándonos, limpiándonos a través de su palabra. Y Él, entonces, hermano, nos va a dar como Él quiere. Amén. Bueno, entonces vamos adelante. Realmente reconozco al Señor por todo lo que hizo por mí. Entonces, por eso le sigo también. Realmente no tengo con qué pagarle. Realmente estoy agradecido por todo lo que Él me ha dado y me ha enseñado y nos ha revelado y nos sigue revelando todavía. Deberíamos de estar agradecidos. Por eso seguir a Cristo, entonces, sería la respuesta o la cuestión de cómo lo seguimos. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por todo lo que nos has dado. Señor, queremos seguirte cada día. Señor, no con el concepto de esperar algo terrenal o algo cómodo en esta tierra. Porque tú mismo has hablado, Señor, que no nos iría bien, Señor, estando en el camino, ya que seríamos vituperados, seríamos rechazados, tendríamos problemas, tendríamos aflicciones, pero en ti, Señor, tenemos victoria. Señor, y hasta este momento no nos has dejado, a pesar de que hemos pasado
muchas tribulaciones, Señor, y aún todavía las que faltan. Tú nos has prometido que no nos dejarás solos. Y creemos eso también, porque esa promesa la cumplirás hasta el fin, hasta que lleguemos al cumplimiento de la perfección delante tuyo. Gracias te damos, Señor, porque eres el Rey en nuestra vida. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. En momentos del camino que cansado estoy. Gracias a Dios por la palabra. Vamos